Este programa es presentado por Calvary Chapel Puebla y Calvary Chapel Atlixco, Avenida México Puebla número 41, San Juan Cuautlancingo. Facebook Calvary Chapel Atlixco, Facebook e Instagram Calvary Chapel Puebla, Twitter CCH Puebla. I want Jesus to walk with me. I want Jesus to walk with me. Desayunando con Jesús. Conoce su voluntad. Todos los días de 8 a 9 de la mañana. I want Jesus to walk with me. Recuerdan ustedes allá en el versículo 10 del capítulo 1, es impresionante la manera en que Pablo les describe la forma en que deben de conducirse con el Señor, ¿no? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, aquí encontramos las recomendaciones del apóstol Pablo, y hoy vamos al capítulo 2. En este capítulo 2 vamos a encontrar algo pues muy importante, ¿no? Vamos a empezar a leer el capítulo 2 en el verso 1. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación por los de Colosas, y no solamente por los de Colosas, sino también por los que están en la Odisea, en otra iglesia que está muy cercana de Colosas, y Pablo les escribe. Está muy preocupado. Es una gran preocupación cuando sabes que hay lobos rapaces que vienen a la iglesia a querer enseñar todo tipo de doctrinas que ajenas a lo que el Señor ha enseñado, y en ocasiones pueden ser lobos muy bien vestidos de ovejas, pueden parecer ovejas, pero debemos de tener cuidado. Nosotros hemos a lo largo del ministerio podido ver muchos lobos rapaces teniendo apariencia de piedad, apariencia de humildad, pero luego sacan los colmillos. Y la verdad, Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Colosas, una iglesia que él no había fundado, pero que por parte de su ministerio se había levantado esta iglesia de tal manera que reconocían a Pablo, y Pablo les escribe esta carta y les dice que él está en un gran conflicto, en una gran lucha, sostiene una gran lucha. Este conflicto es, cuando habla acerca de esto, en el original, en el griego, dice que tiene cuando para decir conflicto es la palabra agonía, es decir, me siento morir por ustedes, ¿no? Es una preocupación, ¿no?, acerca de estos hermanos. Y es curioso, ¿no? Es curioso porque cuando tú no conoces a las personas,
cuando ni siquiera has tenido una relación cercana con ellas, es curioso que puedas tener una gran agonía por ellos. Pero aquí es donde mostramos el amor de Dios, que aún sin ver a las personas, sabiendo que ellos han venido a Jesús, tenemos una gran carga por ellos. Y no sé si te ha pasado, pero en ocasiones nos piden y nos dicen, oye, ora por mí. Las personas que nos piden, lo piden como creyendo que nosotros vamos a orar por ellos, como que nos vamos a preocupar por ellos, y luego pasa que los vuelves a ver y dices, chin, ya no oré por ellos. Los ves y dices, híjole, ya no oré. Y la verdad es una gran preocupación, porque ellos están esperanzados en la oración de nosotros, y creo que aquí vemos el amor, y creo que sin lugar a dudas tiene que ver con el amor, ¿no? Y a veces las personas están con este deseo que oremos, y pues bueno, este es lo que Pablo dice: tengo una gran preocupación por ustedes. No los conocía, pero de tal manera que toma un tiempo para escribir esta carta, y dice en este mismo verso 1, dice, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo es un hombre que, pues bueno, vemos el amor de Dios, el fruto del Espíritu en su vida, y creo que es algo que debe mirarse también en nuestras vidas. No es algo que tú busques, es algo natural en tu vida, es algo que tienes que dejar que al leer la lectura de la palabra, de estar en la comunión con Dios, pueda este fruto salir a flote en tu vida, ¿no? Colosenses 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de que ellos sean consolados. La palabra siempre consuela, y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Hay muchas personas que necesitan ser consolados y por las cuales necesitamos orar. Para muestra un botón está nuestra familia, están personas que nos conocen y que necesitamos nosotros que ellos puedan entender que estamos orando por ellos, que les podemos consolar con palabra. No sabes qué bueno es esto, como una actitud de cristianos, el poder orar y consolar a las personas. Y Pablo les escribe, le dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esta palabra de unidos es como entretejidos. En el original significa entretejidos, unidos en amor. Y creo que eso es algo que debemos de tener nosotros como cristianos, ¿no? Estar entretejidos, saber que esto es algo maravilloso. La unidad que podemos tener en Dios debe ser de esta manera. Cuando nosotros como cristianos permanecemos unidos, o sea, entretejidos, enlazados, creamos una fuerza poderosa en Dios, ¿no? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en esta relación con Dios, esto no puede suceder con personas que no han venido a Cristo, esto no puede suceder con personas que no tienen una relación con Dios, pero cuando tú tienes una relación, aprendes a comprender las riquezas del pleno entendimiento de Dios. Es decir, empiezas a conocer todas aquellas cosas maravillosas. No sé si te ha pasado que cuando de repente hay una gran necesidad en tu vida, recurres a la palabra, no sabes qué hacer en estas situaciones, recurres a la palabra y ahí está, de repente viene la palabra adecuada a tu vida, viene exactamente la dirección de Dios a tu vida, y pues ahí está, ¿no? Ahí puedes mirar cómo Dios puede darte a conocer esas riquezas del entendimiento de Dios y del Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú vienes a este caminar con Dios, tienes
una nueva manera de mirar las cosas, adquieres un sentido espiritual, adquieres un conocimiento también acerca de lo que Dios quiere. Estábamos leyendo, ¿no? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, y Él lo dice, ¿no? Dice uno, ¿cómo es andar dignamente delante del Señor? Pues que dice que le agrades en todo, que lleves fruto en toda buena obra, que crezcas en el conocimiento de Dios. ¿Tú sabes cómo? Leyendo la palabra, buscando de Dios, estar en las reuniones, escuchando la palabra. Y dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es Dios quien te guarda, es Dios quien te protege, es Dios quien te cuida. Y teniendo esto, pues es algo hermoso, ¿no? Y termina este verso con un ánimo continuo, perseverante en él. Y eso es lo que Pablo les está escribiendo a los de Colosas, dado que ellos están siendo inundados y atentando contra la sana doctrina. Pablo les escribe esto, que estén unidos, perseverando en Dios. En el versículo 4 ya empieza a mencionar algo que es muy, muy importante en cuanto a lo que quiere hablar el apóstol Pablo respecto a estos hombres que están engañando acerca de este mensaje que no es un mensaje de Dios, y dice de esta manera: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay ocasiones que hay personas que hablan muy bonito, hay personas que pueden bajarte el cielo nada más con lo que te están diciendo, pero dice aquí el apóstol Pablo, y creo que debemos hacer caso. Creo que debes estar haciendo caso a lo que dice el Señor. Dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, te quieren persuadir con algo que no es la palabra de Dios. ¿Recuerdas que dice la palabra también que si un ángel viene y te enseña otro evangelio que no es el de Cristo, dice que sea anatema? La palabra anatema significa maldito, y eso es algo terrible, ¿no? O sea, hay personas que no se miden porque quieren solamente buscar lo suyo, buscar su elogio, llenar sus bolsillos, y a costa de qué, de engañar. Entonces dice la palabra, hablando Pablo a los de Colosas, tengan cuidado de esas palabras persuasivas, esas palabras que encantan, que te hacen sentir bien. Y yo creo que tú, no sé si lo hayas llegado a experimentar, de personas que engañan y que son así, que llegan, te dan una cara muy bonita, te hablan muy bonita, pero lo único que quieren es que te pongas bajo sus órdenes, ganarte para que puedan someterte y no pasar a la palabra de Dios, ¿no? Y no estar en Dios. Es decir, quieren que los veas a ellos y no que vean a Cristo. Y esta es la idea. La idea de Pablo es, tengan cuidado con esto. Dice, porque aunque estoy ausente, dice Pablo, en cuerpo, no he podido estar con ustedes. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y aunque Pablo estaba retirado, él, por medio de esta carta, le estaba diciendo, estoy enterado de lo que está pasando con ustedes, sé lo que sucede, su gozo, su trabajo, su obra, sé lo que está sucediendo, y Pablo dice, yo me gozo por todo lo que está pasando. Y la verdad es hermoso cuando tú miras a las personas caminando, es hermoso cuando puedes mirar a esas personas que anteriormente estaban en el reino de las tinieblas y que han pasado a su luz admirable, y de repente los empiezas a ver caminando, sus vidas transformadas por el poder de Dios. Esto es algo sin lugar a dudas hermoso. Esto ha sucedido contigo, ha sucedido conmigo.
cuando venimos a Dios. Y Pablo les dice, yo me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando habla de buen orden, está hablando acerca de hacer lo correcto, de que están caminando en Él, que no se han separado acerca de las cosas que están caminando, pero también dice y la firmeza de vuestra fe. Ellos permanecen creyendo en Cristo. ¿Sabes? En muchas ocasiones yo testifico así que las personas que yo he visto que han andado de una iglesia a otra es porque no han afirmado su fe, es porque no han venido a ser maduros en la fe. Y perdón si alguien escucha esto y tú has estado cambiando, es importante que afirmes tu fe. Esto es lo que está el apóstol Pablo diciendo, tienes que afirmar tu fe en Cristo, tienes que poner orden, hacer lo correcto, caminar en el Señor. Pablo le está diciendo, eso es lo que deben de hacer, afirmarse en Dios. Y mira lo que dice también Pablo aconsejando allá en Efesios, también les dice que la palabra de Dios y el cuidado de los pastores hacen que nosotros caminemos firmemente y no seamos niños fluctuantes por cualquier doctrina, ¿no? Entonces, vamos allí al versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Esto es un reto tremendo acerca de poder andar en Dios, ¿no? Cuando la palabra de Dios, quiero decirte que andad en Él, esto es un imperativo, ¿no? No está diciendo que, pues me gustaría, sería bueno, ojalá y puedas, ¿no? Pero esta palabra es un imperativo que habla acerca del andar con Dios, ¿no? El primer imperativo, el andar o caminar, es una forma muy común para señalarnos cómo es nuestro comportamiento. Y bueno, ya lo vimos, ¿no? Allí en el capítulo 1, al verso 10, cómo habla acerca de este comportamiento que debe ser de acuerdo a los propósitos del Señor, lo que el Señor y sus propósitos tienen para agradarle. El énfasis de andar en Él no es simplemente el andar con Él, sino rodeado de Él. Esto trae trae implicaciones a tu vida, el andar con Dios, ¿no? Te dice cómo debes de caminar, Él te dice cómo debes de comportarte ahora en tu nueva vida en Cristo. La vida cristiana no puede ser estática, ¿no? Decir, pues soy cristiano y aquí entre mí mismo y muy adentro de mí. No puede ser así. En la vida cristiana uno tiene que actuar. ¿Recuerdas lo que dice ahí Romanos capítulo 6, verso 4, cuando dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también dice, nosotros andemos en vida nueva. De esto se trata. La vida en Dios, el actuar en Dios es que andes en una vida nueva. Y yo siempre he dicho, si las personas no han notado un cambio en ti, a lo mejor no ha pasado nada en ti. Pero si las personas se dan cuenta que algo ha pasado en ti, mira, esto sucede. Cuando andas en tinieblas, pues eres igual, pero cuando tienes la luz de Cristo, se nota. Las personas como te empiezan a decir, oye, como que tú has cambiado, ¿no? Como que tú ya no eres el mismo, ¿no? O ya no eres la misma. Y las personas empiezan a preguntarse acerca de lo que está pasando en tu vida. Por eso decíamos que la vida cristiana no puede ser estática, ¿no? O sea, la vida cristiana tiene que actuar. Se dice que tenemos que andar en novedad de vida, ¿no? Eso es lo que se dice, en una vida nueva. Eso es lo que se dice, andar en novedad de vida. Esta novedad de vida
El andar en Cristo es comportarse de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. No sé si recuerdas lo que dice allí en Gálatas 5:16, dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes nosotros satisfacíamos los deseos de la carne, andábamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, pero en esta vida nueva, en esta andad, como lo mencioné, novedad de vida, andar en novedad de vida es andar en una vida nueva en Dios. Y por eso dice Gálatas, no satisfagas los deseos de tu carne. Y luego, ¿cómo no podemos satisfacer los deseos de tu carne? Simplemente no estés donde le gusta estar a tu carne. Simplemente no le, si tú sabes que a tu carne le gusta estar de ociosa, viendo cosas que no, pues no la lleves, no le des a tu carne lo que quiere. Ten cuidado de esto, ¿no? Esto es andar en novedad de vida. También nuestro andar debe estar relacionado con hacer buenas obras. No sé si recuerdas, allí dice Romanos 2:10, pero gloria y honra para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Dice que, pero gloria y honra para todo aquel que hace lo bueno. O sea, cuando tú haces lo bueno, no es que Dios te quiera dar honra y gloria, sino simplemente el proceso natural o la consecuencia natural de estar haciendo las cosas bien es que la gente te diga, órale, ¿qué está pasando contigo? Algo está sucediendo en tu vida. A eso se refiere el andar, ¿no? O sea, honra y gloria. O sea, vas a tener de la gente, vas a tener de las personas estas expresiones acerca de tu vida, ¿no? Y eso es lo que nos habla Pablo. Pablo es lo que les está diciendo a los colosenses: permanezcan en esto, o sea, en andar en él. Esto significa, y también tenemos que ser guiados por la luz de Cristo. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es lo que eras. O sea, no vamos a buscarle otra parte, vamos a buscarle que dice la palabra, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, si antes eras tinieblas, andabas así, pero como ahora eres hijo de luz, andad como hijo de luz, ¿no? Esa es una de las formas en las que Pablo está pues recomendando que debemos de andar. Andar en Cristo es imitarlo también en todo, es imitarle, es hacer lo que él hizo. No sé si recuerdas lo que dice primera de Juan, en el capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así es. Si tú dices que permaneces, si yo digo que permanezco en Dios, debo andar como él anduvo. Es cierto que obedecíamos antes a las tinieblas y andábamos en las tinieblas, pero tú y yo somos hijos de luz. Quiero decirte, amigo que nos escuchas por primera ocasión, que la Biblia dice que si tú no has venido a caminar con Dios, y no estoy hablando si conoces algo acerca de Dios, o que si tienes un contacto religioso con Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación genuina en Dios, como lo has venido escuchando. Es decir, el caminar con Dios implica hacer luz, el caminar con Dios implica vivir una vida nueva, el vivir con Dios es que las personas te relacionan con Jesús por tu comportamiento, por tu vida. Si tú no andas con Jesús, seguramente lo que dice la Biblia es que estás en tinieblas. Si tú quieres permanecer en tinieblas, no hay nada más que hacer, pero si tú quieres venir a la luz, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios, pedir perdón a Dios de tus pecados, arrepentirte genuinamente. No es un decir perdóname y volver a hacer lo mismo, sino que
que haya dolor en tu vida, porque no digo que ya no vas a pecar, estando en esta carne vas a llegar a pecar, pero ya no te vas a deleitar en el pecado. Ahora simplemente va a suceder que cuando vienes a Jesús y le pides perdón de tus pecados y le pides que Él venga a vivir, a morar en tu vida, algo sucede. Tú vuelves a nacer, eres una persona nueva totalmente. Y te lo digo, mira, esta es la experiencia de miles y miles y miles y miles de personas que han venido a Jesús y han hecho esto, le han entregado su vida y ahora están en la luz. Por eso es que estamos hablando de la luz, estamos hablando de cómo comportarnos en Dios. Y quizás te parezca muy loco el pensar en vivir una vida nueva, y dices tú, pues esto lo pudiera hacer una persona solamente si naciera de nuevo y empezar una vida nueva. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Nacer de nuevo y vivir una vida nueva, una vida que para los demás quizás sea loca, pero es muy cuerda a los oídos de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a ver el versículo 7. Me gustaría que fuéramos a un canto para que tú pudieras hacer tus notas de lo que hemos estado viendo, del versículo 1 al 5. Te recuerdo, nuestros teléfonos son 285-4620, si quieres saber un poco más al respecto. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, por favor, déjanos tu recado allí en Radio Calvary Chapel Puebla, en el Face, y con mucho gusto te vamos a contestar. Bien, ya estamos nuevamente aquí y nos dice el versículo 6 que leímos hace un momento: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Bueno, el recibir al Señor Jesucristo no es algo que tú en el momento que lo recibes le haces Señor o Salvador. Simplemente Él es Señor y Él es Salvador. Él viene a tu vida y no es algo que viene intempestivamente, sino que Él viene y quiere enseñarte que eso es lo que tú necesitabas en tu vida, que al que necesitabas en tu vida era Jesús. Quiero decirte que sin Jesús no somos nada. La verdad, te puedo decir que cuando tú vienes a Jesús, entonces todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Verdaderamente las cosas toman un sentido, tienen sentido las cosas. Cuando no, yo me he encontrado muchas personas que están viviendo y que conocen acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Es diferente, y quizás sea tu caso en esta ocasión, el que tú conozcas acerca de Jesús, pero no le conoces a Él. El conocerle es vivir de acuerdo a como Él vivió, vivir de acuerdo a sus ordenanzas, vivir sabiendo que su sacrificio perdonó y fue suficiente para nuestros pecados. Por eso el versículo 6 aquí nos habla que habéis recibido al Señor Jesús, dice andad en Él. Te decía que andad es un imperativo, camina en Él, condúcete como Él dice, pero lo dice mencionando tres aspectos que son muy importantes. Dice arraigados, versículo 7, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y tenemos estos tres términos que son muy interesantes. Bueno, estos están en forma de participios, ¿no? Arraigados, es decir, que tenemos que echar raíces en lo más profundo en Cristo, con todas las implicaciones que hay en esta figura, ¿no? de ser enraizados. Quiero decirte que cuando dice la palabra que seamos enraizados, o sea, arraigados, dice que te cimentes en Dios, que te arraigues en Dios. No sé si has visto que en ocasiones cuando quieres retirar a una planta, por muy pequeña, en ocasiones cuesta, la jalas y dices, órale, si está bien sencillita, pero
está bien arraigada al piso. Así es, nada te puede mover cuando tú te arraigas al Señor, cuando te metes en la enseñanza de Dios, cuando tú estás caminando como única referencia tienes la palabra y te metes con esto. Entonces eso es estar arraigados. Por eso dice la palabra de Dios, andad en Él como arraigados, ¿sí? O sea, para estar arraigados necesitas meterte con la palabra y meterte en una buena relación con Dios. De otra manera, yo he visto a muchos que se llaman o que se dicen cristianos flotando de un lugar a otro, creyendo todo, en ocasiones cristianos chamanes, porque digo chamanes porque creen en todos esos aspectos de que si los ajos y las limpias y todo, y dices, ¿cómo puede creer un cristiano en eso? Pues sí, lo sé, porque quiere decir que no está arraigado en Jesús, está creyendo lo que sea, y esto sucede, a muchos no les gusta leer la Escritura, y esto es, no es porque no sepan leer, quizás en algún caso sí, pero en algunos es por simplemente porque no dan un tiempo a esto, tienen flojera y no lo hacen, ¿no? Pero una de las cosas que te hace arraigarte en Dios es esta, estar metido con la palabra, y yo puedo mirar a lo largo de los años de ministerio, puedo mirar a hermanos arraigados en la palabra, metiéndose con Dios, y los ves y nadie los mueve, y otros que ya tienen muchos años y que andan brincando, de repente son como el cometa, ¿no? Los dejas de ver y de repente aparecen y ya traen nuevas doctrinas, nuevas ideas, y de repente los centras otra vez en la palabra y ahí están, y vuelve a suceder lo mismo, ¿no? O sea, gente que no está arraigada, a veces piensa uno quizás realmente no les ha caído el 20, ¿no? Pero la palabra de Dios dice estar arraigados, y también dice sobre edificados. Esta connotación de sobre edificados es de una palabra en griego que se llama epoikodomeo. Dice, no podemos contentarnos con ser lo que somos, es nuestra responsabilidad, hermanos, edificar sobre el fundamento de Cristo. La verdad es que en ocasiones nosotros creemos que el cristianismo es nada más ir a la iglesia un domingo y se acabó. Eso es el cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es tener una religión, y perdón, si tú lo haces tendrás tus motivos, lo que sea, pero lo que me dice la palabra es que cuando alguien está sobre edificando en Dios, está edificando sobre las bases bíblicas, sobre la escritura de Dios, ¿no? Y esto es algo fundamental. El primero, el ser arraigado, el ser sobre edificado, tiene que ser en Cristo. Si nuestra vida de creyente comenzó con Cristo, el continuar nuestro andar con Cristo tiene que seguir siendo totalmente en Cristo. No sé si recuerdas aquello que nos enseñaba el Señor Jesús respecto al edificar, ¿no? Decía que había un hombre prudente y un hombre necio, y dice que el hombre prudente edificó sobre la roca, es decir, edificó sobre algo firme. Y cuando tú basas el carácter cristiano, y cuando hablo acerca del carácter cristiano estoy hablando acerca de ese parámetro, de ese conocimiento en Dios, cuando tú basas tu vida cristiana en esto, entonces te puedes dar cuenta que verdaderamente pues estás sobre edificando en Dios. Entonces conoces cómo la palabra dice cómo debes de comportarte con tu esposa, con tus hijos, con tus trabajadores, o como trabajador, cómo debes de
de comportarte ante la sociedad, cómo debes de comportarte en tus negocios, todo esto habla la palabra. Entonces, cuando tú estás siendo sobreedificado o estás edificando en Cristo, esto sucede. Entonces las cosas funcionan como deben de funcionar, porque estás usando el parámetro de Dios y esto funciona de acuerdo al orden de Dios. Pero también nos habla acerca de ser confirmado, ¿no? Este término significa hacer una cosa sólida. El ser confirmado es hacer, como te decía, es hacer una cosa sólida que no se puede mover porque está firmemente. Y creo que esto es lo que debemos de hacer, asegurarnos, estar firmes en la fe. Dice el versículo 7, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en Él, ser sólidos en la fe. Dice, ser sólidos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Algo que es muy importante también, después de ver estos 3 puntos que sin lugar a dudas Pablo los menciona como algo importante, y a mí me gustaría que pudieras ahorita en tus notas pudieras poner el significado de arraigado, porque es algo que nos dice el apóstol Pablo, que debemos de andar en Jesús arraigados, y que pongas qué significa la parte arraigados, qué significa sobreedificados en Él, y puedes abundar más, hay mucho más acerca de esto. Por el tiempo que tenemos no podemos abundar mucho, pero pues bueno, y también qué significa confirmados. Te decía que confirmados significa hacer una cosa sólida, que no se puede mover y que está firmemente, ¿no? Entonces es hablando acerca de nuestra fe, pero también nos dice que abundando en acciones de gracias. Algo de lo que debemos de aprender es dar gracias en todos. Dice la palabra de Dios que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Debemos de ser agradecidos. Algo que noto en las Escrituras es que, ¿recuerdas aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos que estuvieron con Jesús? Le pidieron que los sanara, Jesús los sana, y solamente regresa uno, ¿no? Y dice Jesús, y los 9, los demás, ¿dónde están, no? Jesús sabía cuál es la actitud de los hombres. A veces nosotros no agradecemos a Dios lo que Dios nos da, siempre estamos descontentos con lo que tenemos. No aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, sino siempre estamos descontentos, siempre hay un descontento en nuestra vida. Si no teníamos, por decir, alguna situación material y le pedimos a Dios, danos esto, y Dios nos los da, y al ratito ya estamos pidiendo otra cosa, y al ratito otra y otra, y ni disfrutamos lo que Dios nos dio, y por estar pidiendo lo que no tenemos, ¿no? Entonces debes de aprender a dar gracias a Dios en todo, a dar gracias por lo que tienes ahora, por lo que Dios más adelante va a dar, pero lo importante es ahora, el dar gracias por lo que tienes ahora, estar contentos. Esto nada tiene que ver con una actitud de conformismo, de decir, pues ya aquí estoy y ya ni modo. No, esto tiene que ser una actitud de contentamiento. Es muy diferente el conformismo con el contentamiento. El contentamiento es decir, hasta aquí Dios me ha dado esto, y estar contentos con lo que Dios te da, y eso te hace sentir feliz en Dios. Así es que dice que demos gracias, que tenemos que tener acciones de gracias, y eso también es un buen parámetro para ser agradecidos con las personas que te ayudan, con las personas que están a tu alrededor, que de alguna manera te dan ánimo en todo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que no es el primer texto que menciona que debemos dar gracias y estar agradecidos. Mira, a veces el ser malagradecidos con las personas
es algo triste. Y si algo yo puedo evaluar es esto, es decir, dar gracias a Dios por todas aquellas personas que nos ayudan siempre, y no importa cómo sean, simplemente cuando se han despojado, se han dado a ti, es algo maravilloso, y creo que eso ha pasado contigo. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es algo muy importante. Me gustaría que pudiéramos mencionarlo. Podemos mandar a un pequeño canto. Quiero que leas nuevamente esto, que lo estés meditando. Ahorita vamos a regresar, porque este verso también, bueno, toda la palabra es importante, pero este verso 8 es algo del problema que se tenía en la iglesia de Colosas, y pues sí me gustaría mencionarlo un poquito más profundo. Dice, lo leo nuevamente, medítalo mientras está este canto que vamos a poner, y creo que va a ser una gran bendición. Dice: mirad que nadie os engañe. Este es otro imperativo. El imperativo es, el primero era andad, este segundo es mirad, y si nos los dice como imperativos, velo así, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, y fíjate, esto es importante, y no según Cristo. Entonces, ahí te dejo. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esto? Dice, mirad, este imperativo, mirad que nadie os engañe. Y esto es algo que sucede en la iglesia. Muchas veces estamos mirando cómo suceden las cosas alrededor, y creemos que no pasa nada. Ten cuidado. Si el apóstol Pablo les decía a los colosenses para advertirles, esto es algo muy, muy interesante. En este verso, Pablo, si pudiera decir el nombre de la persona o de las personas que están haciendo esto, lo diría, pero Pablo, al parecer, algunos teólogos mencionan que no quiere decir esto, el nombre de la persona. En este caso, siempre Pablo lo ha mencionado, pero en este caso no sabemos por qué no lo está diciendo, pero o sea, porque sean varias personas, no lo sabemos con precisión, pero lo importante aquí es que Pablo dice, miren, que nadie os engañe, porque está mencionando que tenemos que tener cuidado, porque son engaños. Cuando alguien viene y te menciona algo contrario a lo que se enseña, pues bueno, algo que tienes que hacer es ir primero a la palabra de Dios, como los debería escuchar, y ir a la palabra, y que tú puedas cerciorarte que verdaderamente lo que se está diciendo es verdad, para que nadie venga y te engañe, porque algunos van a venir y quererte engañar, y muchas veces esto sucede con aquellos que son de poco ánimo, el de que no quieren tampoco leer la palabra, y les parece más bonito lo que dice la persona que vino, o la persona que escuchamos, o que alguien está mencionando algo por ahí entre la iglesia. Recuerda, dice aquí la palabra, mira que nadie te engañe, y esto es algo, una advertencia muy fuerte, porque en ocasiones cuando no hacemos caso a esta advertencia, nos podemos ir, y no solamente con nosotros, sino nuestra familia y las personas que dependen de nosotros, y si nosotros no estamos muy atentos, nos vamos a ir, y después del descalabro, pues vamos a ver las consecuencias, y vamos a ver que hubo pérdidas, ¿no? Entonces, por eso Pablo les advierte a los colosenses, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, de esas enseñanzas que no estaban fundamentadas en la palabra, que Pablo ya ha mencionado al respecto, acerca de poder estar
mirando la palabra y permanecer firmes en la palabra. Y aquí nos parece que dice Pablo huecas sutilezas, porque eso es lo que son sutilezas muy elaboradas, muy que llegadas al corazón, pero que en su esencia son huecas. Y cuando, bueno, eso me pasa, ¿no? Realmente yo he visto a muchos hermanos que cuando los confrontas con situaciones que creían que estaban bien y les mencionas que dónde está la referencia bíblica, no saben cómo contestar, ¿no? Y me ha tocado encarar a lobos en cuanto a esto, ¿no? Y que los confrontas con la palabra, y cuando los confrontas con la palabra no tienen una doctrina, no tienen fundamentos, no tienen un argumento en la palabra, y después de esto siguen en su misma mala doctrina y no cambian. Dice aquí, según las tradiciones de los hombres. Algo que a los hombres les gusta son las tradiciones, es bonito, hemos sido enseñados desde pequeños, no sé, quizás no todos, en mi caso sí, y las tradiciones es algo que nos llama la atención, nos gusta estar en muchas de estas tradiciones que teníamos, pero cuando uno puede mirar que estas tradiciones nos pueden llevar a no hacer caso a la palabra, pues tenemos que tener cuidado. Si las tradiciones, si estas formas de enseñanza te llevan a negar la palabra de Dios o a estar en contra de la palabra de Dios, pues no le des vuelta. Simplemente mira, yo lo sé porque el Espíritu Santo habla y te dice, oye, esto no está bien. Desde el momento en que el Espíritu Santo te lleva y te dice que esto no está correcto, cuando alguien viene y te empieza a susurrar al oído, ten cuidado. La palabra es muy muy clara al respecto. Dice que el ladrón viene y no entra por la puerta, sino es un salteador, ¿no? Entonces viene y te empieza a hablar muy bonito al oído. Ten cuidado cuando son palabras lisonjeras a tu vida, porque serán palabras que a lo mejor aceptes, pero a ratito vas a llorar, porque serán palabras que solamente eran dichas para que pudieras hacer caso a sus tradiciones y a sus formas de hablar, ¿no? Dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Va a ser de acuerdo a este mundo, muchas cosas muy interesantes quizás que te puedan decir, hablar acerca de un futuro, acerca de un enriquecimiento, o hablándote de un salir adelante, ser una persona que valga la pena, en fin, pueden ser muchos argumentos. Yo quiero decirte que Cristo te lleva al lugar donde Dios quiere tenerte. O sea, la vida con Cristo y sus propósitos tienen que ver con su gloria, tienen que ver con lo que Él quiere hacer, y para sus propósitos tú tienes que estar en una posición de autoridad y en una posición en la que seas visto. Dios te va a poner allí. Si Dios quiere que para sus propósitos seas enriquecido, Dios te va a dar. O sea, la gente cristiana no es la gente ignorante que muchas veces piensan. La gente cristiana, como lo hemos dicho, siempre hemos enfatizado que los cristianos tienen que ser los mejores en la escuela, los mejores en el trabajo, los mejores en todo lo que hagan, mejores músicos, mejores arquitectos, mejores ingenieros, mejores en todo lo que hacen, deben ser los mejores. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo hacemos para el Señor, como para el Señor. Entonces esto nos hace ser mejores en todo lo que hacemos. Así es que los cristianos no necesitamos que alguien venga de acuerdo a los rudimentos de este mundo y nos diga, oye, tú deberías de ser esto y ser grandioso y hacer un énfasis en ti y no en Cristo. Cuando el énfasis venga y lo hagan en la persona tuya, ponerte a ti por encima o el centro de,
todo este mundo, ya comenzaron mal. Si ellos mencionan el Santo Cristo, esto te hace tener confianza. En el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos habla acerca de Cristo, acerca de todo lo que dice aquí, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo el carácter, todo lo que, los atributos, todo lo que se menciona acerca de Dios está en Cristo, ¿no? Y dice, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Imagínate cómo te dice esto, ¿no? Primero, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablándote acerca de que en Cristo está todo lo que tú necesitas, que Él es Dios y que ese Dios está en tu vida, que Cristo está en tu vida. Y dice en el verso 10, y vosotros estáis completos, que dice en Él. Y esto es algo que tú tienes que tener muy claro en tu vida. No hay nada que te falte. Tú estás completo en Él. Los rudimentos de este mundo te hacen mirar como, pues, no triunfas, no esto, no lo otro, y quieren mirarte triunfar de acuerdo a los rudimentos de este mundo, y si no te ven triunfar de acuerdo a los rudimentos de este mundo, te descalifican y te hacen sentir que no vales nada, que no, lo que haces no sirve. Eso es lo que hace el mundo, pero deberías de buscar lo que dice Dios, los calificativos de Dios, y entonces estarías aprobado por Dios. Eso es lo importante, el ser aprobado Dios. En ocasiones yo he visto a algunos jóvenes que se sienten en desventaja con otros que aparentemente tienen éxito en muchas cosas de este mundo, y dice uno, bueno, yo creo que nosotros también, por eso lo mencionaba, tenemos a cristianos, y la mayor parte, o el 99.9% de los cristianos, el otro porcentaje es que no es tan bueno como yo, pero la verdad todos hemos venido a Dios a un cambio de nuestra manera de pensar y de vivir en Dios. Pero quiero decirles que cuando tú vienes a Dios, tus parámetros, tu manera de ver las cosas cambia. Ya no es algo que tú puedas estar de acuerdo a este mundo. El apóstol Pablo lo mencionaba, y vaya que era un hombre que tenía muchas cartas y que podía decirse mucho acerca de él. Él dice, yo también puedo presumirles según la carne, según las tradiciones de este mundo, yo puedo presumirles, pero dice el apóstol Pablo, todo esto lo tengo por basura, lo tengo como inservible por la excelencia del conocimiento de Dios. Y esto es algo que cuando tú vienes a Cristo y cambian tus parámetros, en ocasiones tú veías que tu importancia era triunfar en esto otro, pero ahora es triunfar en los propósitos de Dios, es que lo que tú tienes pueda ser puesto a los pies de Dios. Y por eso es que hoy tenemos hombres y mujeres eminentes en lo que hacen, porque han decidido ponerlo en Dios. Tenemos a grandes científicos, a grandes arquitectos, ingenieros, a grandes hombres y mujeres que trabajan como obreros en empresas, y que los patrones pueden mirar en ellos personas de toda su confianza. Los cristianos somos ese tipo de personas. Nos sentimos completos en Él, no nos falta nada, verdaderamente estamos llenos de Él. Y esto es algo, no es algo que sea algo como un coco wash, no, esto es algo muy claro, y esto es algo muy evidente en nuestra vida. Quien viene a Cristo Jesús
verdaderamente sabe de lo que estoy hablando, estamos completos en Él. Estamos por terminar, vamos a dejar aquí en el versículo 10, dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Miren cómo termina este verso y me encanta porque nos hace ver que con quien estamos, a quien servimos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el que pone y quita gobiernos, Él es el que hace todas las cosas, Él está por encima de todo gobierno humano. Y bueno, cuando nosotros estamos bajo Jesús, podemos estar bajo su plenitud, y debes estar agradecido a Dios por haber venido Jesús a tu vida y haberle encontrado. Pues aquí dejamos este tiempo, continuaremos el día de mañana terminando este capítulo, y creo que va a ser algo muy hermoso mirar cómo podemos estar en Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Radio Calvary.